Descubriendo la verdad, el increíble momento en que mi nuera me lanzó vino y transformó todo. El aire estaba cargado de tensión en la pequeña cocina de doña Elena. El aroma a chiles asados y frijoles recién cocidos apenas podía disimular el malestar que se sentía entre las cuatro paredes. Miraba a su hijo menor, Javier, con su prometida, Sofía, quien aún no había cruzado completamente la línea de confianza en su familia. El inminente matrimonio la tenía al borde e inquieta, como si cada rayo de luz que entraba por la ventana revelara sus mayores temores. Sentía un nudo en el estómago, preguntándose si toda su vida de sacrificios estaba a punto de desmoronarse. El amor no tiene precio, decía Javier, mientras sonreía a Sofía, esa mujer de elegante porte y sonrisa cautivadora. Pero a doña Elena le costaba mantener esa idea en su mente. El eco de las risas que antaño llenaba su hogar se había transformado en murmullos de desconfianza. Su vida había estado teñida de sacrificios y ahora, justo cuando estaba a punto de iniciar una nueva etapa, sentía que su mundo se tambaleaba. La opulencia de los padres de Sofía era una sombra amenazante que oscurecía el brillo de su hogar. Mientras discutían los detalles de la boda, la angustia empezó a burbujear dentro de ella. «No necesitamos una fiesta extravagante», gritó en un momento sin pensar en las consecuencias. Sus palabras se convirtieron en una tormenta que estalló cuando, en un arrebato, tomó una copa de vino y la lanzó al suelo, dispersando gotas rojas en un lienzo que alguna vez fue blanco. El silencio que siguió hizo eco en su pecho. Las miradas de Javier y Sofía no eran de ira, sino una combinación de sorpresa y desilusión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El silencio se volvió espeso, casi asfixiante. Sofía miró la mancha en el suelo, como si su vida misma se hubiera desbordado. En un instante lleno de tensión, decidió hablar. «No sabe lo que es sentir el peso de las expectativas de los demás», dijo, su voz temblando. Doña Elena, con el corazón latiendo descontrolado, se dio cuenta de que Sofía no solo era una mujer rica, sino una guerrera que había enfrentado sus propias batallas, con un legado de complicaciones que tal vez nunca entendería por completo. Las palabras de Sofía la hicieron cuestionar sus propios temores. Fue un destello de entendimiento que la llevó al borde de una revelación, pero la sombra de su ansiedad la mantenía atrapada. Estaba dispuesta a abrazar la posibilidad de un nuevo lazo, de una nueva dinámica familiar. El dilema se tornó más intenso, como una cuerda tensa a punto de romperse. Doña Elena, sintiéndose desgarrada entre la lealtad a su familia y el temor de perderla, se enfrentó a una encrucijada emocional. El día de la boda se acercaba, y aunque la mancha de vino en el suelo podría limpiarse, las cicatrices del duelo y el miedo parecían estar profundamente arraigadas. ¿Qué haría? Dejaría que sus temores dicten sus decisiones. En un instante su mundo, que había estado tan bien cimentado, parecía desvanecerse, dejando solo un eco de lo que podría ser una nueva historia familiar. Doña Elena no había cerrado los ojos esa noche. Cada parpadeo la llevaba de regreso a aquel estallido, a la fragorosa realidad que ahora la rodeaba. Sus pensamientos, en espiral, giraban en torno al conflicto entre la tradición y el futuro. La boda, que había sido un sueño compartido por muchos años, parecía ahora un campo minado de posibilidades inciertas. Mientras el sol nacía, ella se sentó junto a la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde había presenciado la explosión emocional con Sofía. La luz iluminaba los objetos familiares, pero ahora estaban teñidos con un matiz de duda. A medida que el café burbujeaba en la estufa, su mente empezó a tomar formas más claras. No estaba dispuesta a dejar que sus inseguridades arruinaran los esfuerzos de su hijo y la lucha de Sofía. ¿Cómo puedo hacer esto bien?, se preguntaba. Una pregunta sencilla, pero cargada de implicaciones profundas. La última vez, sus emociones la habían llevado a tomar decisiones impulsivas. En lugar de dejar que el miedo dictara su actuar, decidió que era hora de un cambio. Debía sortear esas sombras que la habían acompañado toda su vida. Durante el día, mientras las horas pasaban, empezó a ensayar mentalmente conversaciones que quería tener con Sofía. Quería abrir ese camino a una relación más sincera, reafirmar que quienes eran en verdad no estaban definidos solo por los márgenes de sus familias.
Podía interpretar el rol de madre, de matriarca, desde un lugar de fortalezas y no de debilidades. Esa tarde, mientras doblaba la ropa limpia, recordó las historias que contaba su abuela sobre los sacrificios que hicieron para mantener unida a la familia. Ella misma se había sentido obligada a replicar esos mismos sacrificios, pero había olvidado una lección esencial, que a veces, ceder en el miedo era igual de valiente que luchar en el amor. Comprendió con claridad que la verdadera esencia de su papel no solo era proteger, sino también permitir crecer. Estaba decidida a hablar con Sofía antes de la boda. Tal vez en esa conversación, podría compartir su historia y encontrar un corredor nuevo en el que ambas transitaran juntas. La idea de abrir su corazón le llenó de una energía renovada. Mientras el atardecer se filtraba por la ventana, ese nudo en su estómago comenzó a desvanecerse poco a poco. Al día siguiente, tras días de silencio tenso, se encontró cara a cara con Sofía. La joven no parecía la misma. La confianza que se había fortalecido con los días se había desvanecido. Doña Elena tomó una respiración profunda, con el propósito firme de no dejarse llevar por la ansiedad. La madre y la nuera. Las dos luchadoras confrontaron sus inseguridades en un rincón del salón, donde cada una guardaba en su pecho temores agazapados. «Quiero hablar contigo», comenzó doña Elena, sintiendo que su voz se temblaba ligeramente. La determinación que había cultivado brillaba alrededor de sus palabras. La conversación que había imaginado tantas veces se convertiría en una revelación. El tiempo para construir puentes y no muros había llegado. Aunque las primeras palabras apenas cruzaron el umbral de la incomodidad, había algo palpable entre ellas, un impulso de autenticidad que desafiaba cualquier duda. «Sé lo que sientes», dijo Sofía, quebrando el hielo. «A veces desearía que usted me entendiera. No todo es oro porque brilla». Era un abrir de ojos. La conversación prometía ser un catalizador para el cambio. Doña Elena, reflexionando sobre lo que había aprendido, sabía que cada palabra podría ser el ladrillo de una nueva conexión, pero también le acechaba un pensamiento inquietante: ¿sería esto suficiente para sanar viejas heridas? La acción era inevitable, el camino hacia la verdad y el entendimiento apenas comenzaba. En su interior, una pregunta crucial reverberaba: ¿podrían ambas liberarse de sus pasados y construir juntas un futuro? El dilema se magnificó: era necesario un cambio radical para traspasar las antiguas heridas. El pulso de la conversación resonaba como una campana que marcaba una nueva etapa. Sin embargo, una sombra oscura se cernía sobre ellas, y doña Elena tenía que estar lista. El momento de la verdad había llegado, y en el aire pesado de la sala, la tensión era palpable. ¿Qué pasaría si la conversación no resultaba como esperaban? ¿Podrían realmente abrirse la una a la otra o la historia de sus familias se interpondría una vez más? La atmósfera en el salón se tornó densa, como si un peso invisible oprimiera los corazones de ambas. Doña Elena mantenía la mirada fija en Sofía, consciente de que aquel momento era decisivo. No podía ceder ante la incomodidad que por tantos años había contenido en su interior. La vulnerabilidad que había cultivado durante los últimos días necesitaba ser sembrada en ese preciso instante. «Quiero que sepas que aunque a veces no lo demuestro, me importa cómo te sientes», afirmó, tomando la decisión de ser sincera, dejando atrás las sombras de la percepción de la desaprobación. Sofía la miró, los ojos brillantes de emoción, pero con el rostro teñido de desconfianza. Había nostalgia en el aire, una especie de añoranza por el vínculo que nunca llegó a florecer plenamente. «¿Y qué hay de tus expectativas, doña Elena?» «¿Qué sucede cuando yo no soy quien esperabas que fuera?», respondió Sofía, dejando la fragilidad de sus palabras colgar entre ellas como un hilo. Doña Elena sintió un nudo en la garganta y comprendió que su compromiso al cambio debía ser más que solo palabras. «Si no te entiendo, es porque he limitado mi visión por tanto tiempo a lo que yo creía que debía ser», contestó. La sinceridad era liberadora, estimulando una corriente de conexión palpable. Era una pregunta que la perseguía: ¿podrían transformar su relación, que también podría haber basado en las expectativas y juicios, en una de verdadera comprensión y apoyo? Mientras el ritmo del intercambio aumentaba, doña Elena empezaba a notar el valor en la vulnerabilidad. Sofía, más abierta y dispuesta a hablar, estaba revelando pececillos de inseguridades que siempre había sentido, pero que no se había atrevido a expresar. «Lo que quiero es que me vean como soy, no como una prolongación de sus ideales», confesó. Las palabras parecían fluir, y doña Elena, cada vez más abierta, encontró la fortaleza que había creído perdida. Ambas compartieron fragancias de sus pasados, cada historia era una capa que se desnudaba ante el otro. Hablaban de frustraciones, de sueños perdidos y de presiones que pesaban como cadenas.
La idea de una nueva identidad, tanto para Sofía como para ella, comenzaba a tomar cuerpo. Sofía, entonces, tomó una decisión inesperada. Con una risa insólita se levantó, buscó una botella de vino sobre la mesa y al servir una copa, dijo, vamos a hacer un brindis, pero no por la boda, sino por nosotras. Ante esa propuesta, doña Elena sintió que el momento se impregnaba de algo genuino. A medida que levantaban las copas, fue como si la fragilidad se volviera fuerza. Por una nueva relación, afirmó Sofía. Pero en un giro inesperado, cuando Sofía se movía con entusiasmo, el líquido rojo terminó deslizándose por las manos de doña Elena, cuyos ojos se ensombrecieron de sorpresa y temores. El vino representaba algo más que un accidente, era una manifestación de la intensidad de la conexión que estaban intentando establecer. Doña Elena, sintiendo la mezcla de confusión y asombro, tuvo que confrontar no solo su nueva realidad, sino también el símbolo que había surgido de la mancha. ¿Era una señal de que la transición hacia el cambio podría ser tumultuosa? En ese instante comprendió la equidad en la vulnerabilidad, un camino lleno de errores, resbalones y, sin duda, momentos de cambio inesperado. Con sus manos aún húmedas del vino, doña Elena se sintió libre de las ataduras del pasado. Este pequeño desastre podría convertirse en una representación de lo que significaba realmente una nueva conexión, imperfecta, inesperada y vibrante. Quizás este sea el principio de algo nuevo, murmuró, sintiendo que una chispa de esperanza iluminaba el cuarto sombrío. Pero en lo profundo de su ser, el eco de la duda continuaba reverberando, ¿podría la conexión que estaban creando perdurar a pesar de los obstáculos que seguramente se interpondrían en su camino? Mientras cada una absorbía la experiencia compartida, una pregunta final resurgía en la mente de doña Elena. ¿Había sido realmente la explosión del vino un mero accidente, o era el síntoma de un cambio que estaban llamadas a enfrentar juntas? Era un dilema inquietante que parecía abrir las puertas a posibles confrontaciones futuras. Sin embargo, el deseo de seguir explorando la relación prometía nuevas revelaciones, el viaje apenas había comenzado. Doña Elena contemplaba su reflejo en la cristalina superficie de la copa, cada destello del vino resplandeciente parecía invitarla a la introspección. La mancha en su mano era un recordatorio palpable de lo que significaba abrirse a nuevas experiencias, a un futuro incierto. La sensación de vulnerabilidad, que había sido su enemiga durante años, comenzaba a parecer un aliado. Su mente giraba en torno a las posibilidades, si podía enfrentar su incomodidad, tal vez también podría ayudar a Sofía a encontrar su propia autenticidad. Mientras su corazón latía con fuerza, doña Elena sintió un impulso renovado. La conexión establecida con Sofía, aunque cargada de inseguridades, se sentía liberadora. Sin embargo, el eco de las expectativas aún resonaba en su cerebro. Se preguntaba si su propia transformación sería suficiente para convencer a Sofía de que estaba dispuesta a aceptar su verdadero yo. Necesito entenderte, Sofía, dijo, rompiendo el silencio que envolvía la habitación como una niebla espesa. No quiero que nuestra relación se base en lo que los demás esperan de nosotras. Había un tono de determinación en su voz que no había sentido antes, y por un momento, se sintió como si estuviera echando raíces en un terreno fértil. Sofía, aún algo incomprensiva, la miró con curiosidad. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué esperas realmente de nuestra relación? La pregunta sencilla pero directa atravesó el corazón de doña Elena como una flecha. Las expectativas ajenas habían sido su norte durante tanto tiempo que ahora, a solas con su propia voz, se daba cuenta de lo perdidas que estaban aquellas esperanzas. Quiero que seas tú misma, respondió, buscando la sinceridad en sus ojos. Quiero ser parte de tu vida sin juicios, sin ideas preconcebidas. Pero tengo que aceptar que hay partes en mí que también necesito despojarme. Sofía asintió lentamente como si comenzara a comprender que ambas estaban en un viaje de autoexploración. La velocidad de los sucesos parecía acelerar, cada detalle, desde el aroma a vino hasta el palpable aire de incertidumbre, parecía resistirse a ser ignorado. Doña Elena sintió que la conversación no solo les pertenecía a ellas, sino que también reverberaría en los ecos de sus respectivas historias. Al pasar los días, el compromiso de doña Elena por renunciar a su propio miedo comenzó a embellecer su vida. Se inscribió en un taller de pintura que siempre había soñado, un espacio donde podía expresarse sin restricciones. Al principio sus manos temblaban al sostener el pincel, pero poco a poco, los movimientos se volvieron más seguros. Durante ese proceso comenzó a descubrir aspectos de sí misma que había enterrado. La pasión que una vez tenía por el arte, las emociones que nunca había podido canalizar, comenzaban a tomar forma. Al sumergirse en el color y la luz, sentía que sus inseguridades se desvanecían. Cada trazo la acercaba a una versión más auténtica de sí misma.
El arte se actuaba como un espejo, un reflejo de sus deseos que clamaban por ser escuchados. Sin embargo, aún existía una tensión latente, su relación con Sofía no había dejado de ser un desafío. Las conversaciones eran cada vez más profundas, pero había una sombra de temor en el aire. La conexión que habían comenzado a construir enfrentaba la prueba de las viejas heridas todavía vivas, y la expectativa de que alguna de ellas podría fallar. Una tarde, mientras doña Elena pintaba un paisaje vibrante en el estudio, recibió un mensaje inesperado de Sofía. «¿Podemos hablar?». Solo unas pocas palabras, pero el nudo en el estómago de doña Elena se profundizó. Era el indicativo de que su viaje conjunto estaba a punto de tomar un giro inesperado. ¿Había acaso un conflicto que necesitaba ser resuelto? ¿O era una oportunidad para profundizar en su relación aún más? Se sintió atrapada entre la expectativa de un avance significativo o la desilusión de una confrontación. Con el pincel en mano y el corazón latiendo con fuerza, sabía que cualquier camino que eligiera marcaría un nuevo capítulo en su vida. Al mismo tiempo, la pregunta surgía con urgencia: ¿qué sería lo que Sofía quería revelar? La incertidumbre se cernía sobre ella, dejando un rastro de intriga que prometía transformaciones aún más profundas en el futuro. Doña Elena se sentó en el borde del viejo sillón, el corazón bombeando con fuerza en su pecho. Cada latido parecía ecoar en sus oídos mientras sus pensamientos se centraban en el mensaje de Sofía. La posibilidad de que esta conversación pudiera alterar el rumbo de su relación la llenaba de ansiedad, pero también de una expectativa electrizante. ¿Qué podría revelar su nuera que pudiera desatar una nueva etapa en sus vidas? Con sus manos aún manchadas de pintura, ella miró por la ventana. La luz del atardecer filtraba a través de las hojas, proyectando patrones en el suelo que parecían danzar al compás de su respiración. Era el momento perfecto para sumergirse en la reflexión. Podría ver el comienzo de una nueva vida si solo permitía que las palabras fluyeran. Se levantó, respirando hondo. La decisión que estaba tomando no solo daba un paso hacia un diálogo más abierto con Sofía, sino que también representaba su primer paso hacia la aceptación de su propia vulnerabilidad. Necesitaba ser honesta consigo misma antes de intentar serlo con ella. ¿Qué significaba ser verdadera? Esa pregunta la llevó al centro de sus dilemas. ¿Debía equiparar su autenticidad con su pasado, o era posible redefinir quién era sin las sombras de sus experiencias previas? Mientras se preparaba para la reunión, pensaba en cómo había llegado a este punto. El paisaje de su vida había cambiado físicamente a medida que llenaba los lienzos de colores vibrantes, pero el paisaje emocional había seguido un camino similar. Las catarsis que había experimentado a través del arte le habían enseñado a soltar no solo el miedo, sino también el resentimiento que había guardado durante años. Cada trazo, cada mezcla de colores, le recordaba que el cambio era posible. Cuando llegó el momento del encuentro, doña Elena se sintió abrumada por una mezcla de nerviosismo y determinación. La sala, decorada con sus obras, se sentía íntima, casi como un refugio creado a partir de su evolución. Sofía entró con una mezcla de inquietud y resolución en su rostro. El silencio que se instaló contenía las palabras que ambas habían temido pronunciar. ¿Qué ocurre?, preguntó doña Elena, no sin un temblor en la voz, que delataba su vulnerabilidad. Sofía la miró a los ojos, y eso salió a la luz. Hay cosas que no te he contado. Mis inseguridades, lo que realmente siento sobre nosotros, sobre la familia, comenzó Sofía, su tono titubeante pero cargado de honestidad. Las palabras comenzaron a fluir, como el vino que había caído sobre la mesa en alguna otra ocasión, e iban llenando el espacio con su peso. La revelación impactó a doña Elena, no solo porque Sofía compartía sus propios miedos, sino porque en sus relatos había un eco de sus propias vivencias. Reconoció en la joven una lucha similar, donde las expectativas familiares parecían ahogar la autenticidad. Comenzó a vislumbrar cómo la historia de Sofía estaba entrelazada con la suya, una red de experiencias en la que ambas atrapadas buscaban liberarse. Quiero lo mismo que tú, contestó finalmente doña Elena, sintiendo que su perspectiva se expandía a medida que hablaban. Deseo que podamos ser auténticas juntas, sin la carga de lo que otros esperan. La conexión se sentía como un hilo que las unía, y estaba dispuesto a explorarlo. Sin embargo, esa apertura no sería sencilla. Ambas empezaron a reconocer que para avanzar debían enfrentar viejas heridas, no solo entre ellas, sino también con sus respectivas familias. Las diferencias generacionales emergían como montañas que parecían insuperables, pero el deseo de superarlos era una fuerza que empezaba a empujarlas hacia adelante. Al terminar la conversación, doña Elena sintió que su vulnerabilidad se había transformado en coraje.
Había comenzado a construir un espacio seguro para su nuera, y Sofía había hecho lo mismo para ella. Era un paso pequeño pero significativo hacia una relación sana y auténtica. Mientras Sofía se marchaba, doña Elena se sentó de nuevo en su estudio, mirando los colores en su paleta. Había un poder intrigante en la posibilidad de enfrentar lo desconocido. Con el corazón aún palpitante se dio cuenta de que este era solo el principio de un capítulo que se abriría ante ellas. El arte, la comunicación y la verdad convergían en un espacio nuevo que ambas debían explorar. Entonces se dio cuenta de lo que aún quedaba por enfrentar, las ilusiones que había mantenido durante años sobre lo que debía ser su vida, las sombras de la crítica familiar y la búsqueda de su propio valor. Había mucho en juego y la verdadera pregunta era, ¿estaba lista para asumir el costo de esta revelación? Con esa intención firme, doña Elena deslizó su pincel sobre el lienzo, preparándose para las nuevas historias que debía contar. La transformación estaba empezando, y era solamente cuestión de tiempo antes de que su viaje hiciera explosión de color en un mundo aún por descubrir. Un nuevo mensaje resonó en su mente, la verdad a menudo estaba oculta tras lo que tememos enfrentar. ¿Qué más revelaciones le esperaban en el camino? Doña Elena despertó a la luz de la mañana, aún procesando la intensidad de la conversación con Sofía. La claridad del día parecía prometedora, pero su mente estaba enredada en los ecos de aquellas confesiones. Realmente estaba lista para desmoronar los muros que había levantado a lo largo de los años. Sabía que cada paso que daría no solo afectaría su relación con Sofía, sino que también confrontaría sus propios miedos más profundos. Mientras servía agua para preparar su café, se vio observando su reflejo en la ventana. Decidida a cambiar, comprendió que ese proceso requeriría más que simplemente querer. Necesitaría actuar. La idea de eliminar las inseguridades que había mantenido arraigadas en su ser la intrigaba y la asustaba por igual. El arte había sido su refugio, pero comenzaba a entender que debía salir de esa zona de confort. Necesitaba convertir aquel refugio en una herramienta de empoderamiento para afrontar los desafíos que se avecinaban. Decidió que no podía guardar sus propios demonios mientras intentaba ayudar a Sofía a liberarse de los suyos. Con un balón de energía impulsada por ese deseo de cambio, se sentó ante su lienzo en blanco. La paleta de colores vibrantes la esperaba, pero hoy no solo iba a pintar, iba a crear un relato. Las sombras y luces que contenía no solo iban a contar la historia de una pintora, sino también de una mujer que finalmente se revelaba. Sería capaz de plasmar en el lienzo lo que había estado reteniendo tanto tiempo. Mientras trabajaba, los colores comenzaron a fusionarse de manera caótica, cada trazo impulsado por una mezcla de emoción y liberación. Las imágenes que emergían eran fragmentos de su vida, recuerdos entramados que deseaba explorar y reimaginar. Cada pincelada otorgaba voz a sus sentimientos reprimidos, revelando la angustia y el placer de haber vivido entre expectativas ajenas. En medio de este proceso creativo, recordó las palabras de Sofía, su lucha por la autenticidad. Un nuevo pensamiento comenzó a brotar en su interior, quizás enfrentarse a su familia no era solo un acto de valentía, sino una oportunidad de ser un modelo a seguir. Si doña Elena podía liberarse de sus cadenas, tal vez podía inspirar a Sofía a fortalecer su propia voz. Con la determinación ardiendo en su pecho, decidió que era hora de confrontar a su familia. Tal como había hecho con Sofía, debía ser genuina con los suyos. Les revelaría quién era realmente, no la figura idealizada que cada uno había construido en sus mentes. Sin embargo, la ansiedad la invadía al pensar en lo que esto representaba, no obstante, el deseo de transformación comenzaba a eclipsar el miedo al juicio. Los días pasaron con doña Elena sumida en la creación. Un nuevo proyecto estaba tomando forma en su estudio, una exposición que no solo mostraría su arte, sino que también contaría su historia de revelación y autenticidad. Las obras reflejaban un proceso de curación, y al mismo tiempo definían el camino que deseaba emprender al confrontar a aquellos que la rodeaban. Una semana después se encontró en la cocina, preparando el almuerzo para su familia. Los nervios se agolpaban en su estómago, pero había una nueva chispa de determinación en sus ojos. Había convocado a su familia para esa tarde, decidida a abrir una conversación que necesitaba con urgencia. Había escrito sus pensamientos y sentimientos, y sabía que debía compartirlos. Así, mientras cocinaba, el sonido del fuego al crepitar ensordecía las dudas que aún quedaban. Aquel día sería decisivo, un pilar en su búsqueda de autenticidad. ¿Sería capaz de desmantelar las expectativas familiares y presentar su verdadero yo? Al tomar una profunda respiración, sus manos temblaban, no solo por la anticipación, sino porque entendía que esta era la prueba definitiva, el momento de la verdad había llegado.
Con el corazón latiendo ferozmente, levantó la mirada hacia la puerta mientras el timbre sonó. Su familia estaba a punto de llegar. ¿Cómo comenzar a contarles lo que había aprendido, lo que había descubierto sobre sí misma? Su mente hervía de pensamientos, y una sola pregunta la invadió: ¿sería este el comienzo o el fin de su historia familiar? La incertidumbre la retó a avanzar, y su viaje hacia la verdad apenas comenzaba. El sonido del timbre resonó en la cocina como un eco de su propia incertidumbre. Doña Elena sintió que su corazón latía desbocado, cada pulsación marcando el compás de una sinfonía de emociones inquietantes. Mientras el aroma del almuerzo invadía la casa, el ambiente se tornó pesado y expectante. Mientras se acercaba a la puerta, cada paso parecía cargar con el peso de una vida entera de ocultamientos y expectativas. Su mano temblorosa alcanzó el pomo y al abrir, se encontró con las miradas familiares, cada una asomándose a la cocina como un nuevo capítulo por escribir. Desde los rostros sonrientes de sus hijos hasta la curiosidad en los ojos de su esposo, se preguntaba si realmente estaban listos para lo que estaba a punto de desvelar. Se sentaron alrededor de la mesa, un entorno familiar que poco a poco le empezaba a parecer ajeno. Las risas y las bromas llenaron el aire, pero su mente se mantenía en una danza frenética entre la calidez del momento y el frío del temor. Cortó el silencio con la voz firme que había ensayado en su mente: necesito hablar con ustedes sobre algo importante. Las sonrisas se apagaron de inmediato, y en un instante, la atmósfera se tornó tensa. A medida que comenzaba a desglosar sus pensamientos y sentimientos, cada palabra estaba impregnada de vulnerabilidad y temores reprimidos. Aquello que había sido cernido entre las sombras de su interior ahora asumía forma: su amor por el arte, su lucha por el reconocimiento, sus aspiraciones que nunca se atrevería a enunciar en voz alta. Siempre he querido ser lo que realmente soy. Y ahora, quiero que ustedes también me vean, decía con un leve temblor en la voz. Doña Elena se dio cuenta de que el arte, que había sido su refugio, necesitaba convertirse en su refugio y su estandarte. Al mismo tiempo, sabía que gritar al mundo su verdad representaba un acto de valentía incluso más desafiante que la creación misma. Mientras se adentraba en su relato personal, en los matices de los anhelos que habían permanecido como una melodía silenciada, empezó a notar gestos de sorpresa en el rostro de su marido. Su expresión, inicialmente inquisitiva, comenzaba a desvanecerse, dejando ver una mezcla de comprensión y desafío. Esto la animaba. Cuando su nuera, con un aire de interés en sus ojos, le preguntó por qué había esperado tanto, sintió que su historia cobraba el ritmo de una danza entre el pasado y el futuro. Esa pregunta simple pero poderosa, seguía acosándola en su mente. La respuesta brotó como un torrente, porque temía perderlos. Temía que al presentarse auténtica, podían rechazarla. Era posible que los muros que había construido a su alrededor habían servido tanto para protegerse de los demás como para aislarse de ellos. Las emociones comenzaron a tomar protagonismo, y entre lágrimas, se dio cuenta de que el desconcierto de su nuera significaba algo: un puente, una oportunidad para redefinir sus relaciones. Al ser vulnerables, podrían redescubrirse mutuamente. Ella no era solo una madre o una suegra, era una mujer con sueños, imperfecciones y batallas internas. Mientras hablaba, la angustia de años parecía irse escurriendo con cada palabra, la expectativa de aceptación comenzaba a colmar la habitación. Pero el giro inesperado llegó cuando su nuera, Silvia, alzó la voz con firmeza. ¿Y si hemos estado perdiéndonos mutuamente? ¿Qué más estamos escondiendo? La pregunta las envolvió en un profundo silencio. Era un llamado a la acción no solo para doña Elena, sino para todos en la mesa. Una oportunidad de abrirse aún más, de desmantelar no solo sus propias murallas, sino las de quienes la rodeaban. En ese momento, en el aire tenso de la cocina, sintió que el verdadero proceso apenas comenzaba. Mientras el diálogo se tornaba más profundo, una certeza se apoderaba de ella. Lo que había iniciado como una conversación sobre su vida individual podría transformarse en una revelación familiar. Una red de verdades compartidas que prometía un futuro distinto. Doña Elena respiró hondo, reconociendo que el arte de expresarse no solo era su liberación, sino también el primer paso hacia una conexión genuina. Sin embargo, en su interior, una pregunta inquietante comenzó a formarse: ¿sería la aceptación suficiente para sanar las heridas más profundas de su historia familiar? La noche apenas comenzaba y la revelación se perfilaba en el horizonte. El silencio que siguió a la pregunta de Silvia llenó la habitación como un denso manto de anticipación. A medida que la mirada de doña Elena se posaba sobre cada uno de los rostros a su alrededor, un nuevo sentido de urgencia se apoderó de ella. Era evidente que el momento de abrirse no era solo un ejercicio de autoconocimiento,
se había convertido en un desafío colectivo, una llamada a explorar las múltiples capas de cada quien. Con determinación, doña Elena se dirigió a su nuera. No sé qué más podríamos estar escondiendo, Silvia, pero estoy dispuesta a descubrirlo. ¿Y tú? La joven la miró sorprendida pero intrigada. Había una chispa de comprensión mutua entre ellas, un reconocimiento de que ambas habían estado atrapadas en la comodidad de sus roles, incapaces de buscar la profundidad de su conexión. Sin esperar una respuesta, Elena continuó: es tiempo de reconocer nuestras verdades, de romper esos ciclos que nos aíslan. Su esposo, que había permanecido en silencio, comenzó a conectar los puntos. No solo tú, Elena. A menudo es más fácil vivir en la superficie que profundizar en lo que realmente sentimos. Sus palabras, aunque sencillas, resonaron con una verdad escalofriante. Todos habían sido actores en un drama de ocultamientos, pero la trama del vínculo familiar estaba por reescribirse, y la protagónica sería la autenticidad. El temor a perder a su familia seguía en la mente de doña Elena, pero se transformaba gradualmente en un impulso poderoso de conexión. La conversación se volvía un terreno fértil para el crecimiento personal, un espacio donde ella podía empezar a soltar la necesidad de perfección y permitir que sus defectos también salieran a la luz. Lo que hemos construido puede ser más sólido si lo hacemos juntos, como familia, afirmó con más confianza. Las palabras de Elena parecieron abrir un compás emocional en todos los presentes. Silvia contestó con una voz ligera pero profunda: ¿y yo, qué he estado escondiendo? Quizás mis propias inseguridades sobre ser madre, sobre pertenecer a esta familia, tal vez siempre temí defraudar. En ese momento un nuevo hilo de conexión se tejía entre ambas, colocando sobre la mesa la vulnerabilidad como un punto de unión, en lugar de un signo de debilidad. A medida que la conversación fluía, cada persona empezó a compartir fragmentos de su historia, sus luchas y anhelos. Las revelaciones sobre temores, ambiciones y heridas familiares se mezclaban como la paleta de un pintor ansioso por crear una obra maestra. Doña Elena se sintió emocionante al ver cómo sus hijos comenzaban a compartir sus propios caminos y desafíos. Sin embargo, la agitante emoción era solo la primera capa. En su interior, sentía que todavía había secretos inexplorados, no solo en su vida, sino también en la vida de aquellos que la rodeaban. Era el típico patrón en las familias hispanas, donde los miedos se contenían y los sueños quedaban en segundo plano. Reflexionó sobre su vida paralela como artista y la necesidad de concretar no solo sus aspiraciones individuales, sino de participar en la creación conjunta de una nueva narrativa familiar. Mientras cada historia emergía, doña Elena se dio cuenta que había más que descubrir. Su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de una transformación profundísima. Sin embargo, lo que estaba a punto de descubrir sobre su propia historia no solo cambiaría la forma en que se veía a sí misma, sino cómo cada uno de ellos se relacionaba en la familia. Un inesperado giro llegó cuando su hijo pequeño, que había estado callado, se atrevió a pronunciar palabras que cortaron el aire. Mamá, hay algo que he estado ocultando, mi sueño es ser músico, pero nunca me atreví a decirlo porque estaba seguro de que no lo entenderías. Esa confesión era el catalizador que todos habían estado esperando, y el peso que llevaba en sus hombros se volvió palpable. Doña Elena se sintió abrumada por la intensidad del momento. La conexión estaba ahí, de pie a la vista, dispuesta a cambiar todo lo que creían conocer. Ciertamente el camino hacia la verdad no solo era una oportunidad para el perdón y la sanación, sino un acto de valentía que repercutiría en cada rincón de sus vidas. La noche seguía su curso, pero en lugar de una culminación, se convertía en una nueva fase de descubrimiento. Mientras más secretos se desnudaban, más preguntas emergían en su mente. ¿Qué sacrificios se habían hecho por creer que lo conocido era suficiente? ¿Qué tangentes podrían tomar al entrar en esta nueva etapa de honestidad radical? Lo que era una conversación se estaba convirtiendo en una búsqueda de redención. Doña Elena sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba, enfrentándose a la pregunta inminente: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para abrazar no solo su verdad, sino la de su familia? La respuesta aún estaba por revelarse, y el tiempo apremiaba. La atmósfera en la habitación se volvió electrizante tras la confesión de su hijo. Doña Elena, sintiéndose a la vez aliviada y aterrorizada, comprendió que cada revelación traía consigo un peso inesperado. Su hijo, un joven que anteriormente había solo mostrado sus intereses académicos, ahora revelaba una pasión profundamente arraigada por la música. Pero junto a ese momento de valiente sinceridad, una sensación de culpabilidad se apoderó de ella. Había estado tan enfocada en la imagen del futuro que deseaba para ellos, que había ignorado el brillo de sus verdaderas aspiraciones. El rostro de Silvia se iluminó con curiosidad. «¿Músico? ¿Y por qué no lo dijiste antes?»,
Tu música podría ser tu forma de comunicarnos todo lo que sientes. La empatía en su voz reavivó la fuerza de la conexión familiar que estaban intentando construir. Sin embargo, a pesar de la calidez de las palabras de Silvia, Elena sentía un torbellino interno. ¿Podría realmente su hijo perseguir su sueño en una familia donde la estabilidad era el mantra? Esa pregunta la llevó a una crisis de identidad. Por años había sido la defensora del camino seguro, la abogada de los sueños realistas y materiales. ¿Qué tipo de madre estaba dispuesta a sacrificar la ambición creativa de su hijo por la ilusión de seguridad? Mientras tanto, el hermano del joven tomó la iniciativa. ¿Y si hacemos una presentación familiar? Unas noches de música en casa, eso podría ser un comienzo para empoderarte. La idea resonó en el aire como una melodía que invitaba a la acción. Pero la mente de doña Elena comenzaba a girar en torno a un nuevo concepto. ¿Qué tal si ella también pudiera ser parte de esa presentación? Había estado apartando su propia pasión artística por tanto tiempo que la idea de volver a abrir ese capítulo la llenaba de terror, pero también de entusiasmo. Al observar la diversidad de emociones en el rostro de sus seres queridos, la urgencia de no ser solo una madre que espera respuestas, sino de convertirse en agente de cambio, se volvió inminente. La conversación giraba en torno al descubrimiento de la autenticidad, pero su mente se maravillaba ante la posibilidad de crear algo nuevo. La música sería su medio, pero el mensaje del amor y la comprensión sería el hilo conductor. Pero había un cuestionamiento que la perseguía. A medida que comenzaba a aceptar sus propios deseos, una sombra de duda se cernía sobre ella, y si el riesgo de seguir su pasión le costaba la estabilidad que tanto había luchado por proporcionar a su familia. ¿No sería un acto egoísta querer brillar en el escenario mientras su hijo buscaba su voz? La inquietud la llevó a una decisión espontánea. Mañana voy a hacer algo que nunca he hecho en mis 5 décadas de vida, murmuró mientras contemplaba su reflejo en la ventana. Esa noche no solo se trataba de escuchar las verdades de su familia, sino de convertirse en una parte activa de esa narrativa renovadora. Había un deseo ardiente de crear un espacio donde todos pudieran expresarse sin temor. El día siguiente prometía ser un campo de batalla para su crecimiento personal, con todos los secretos ocultos a punto de desnudarse en un escenario improvisado. La noche había sido solo la antesala de la metamorfosis que se avecinaba. Mientras la luz del amanecer entraba por el ventanal, doña Elena se sentó con un cuaderno en la mano, dispuesto a plasmar ideas. Sin embargo, un gran escalofrío recorrió su espalda al recordar las dudas que siempre había tenido. ¿Sería capaz realmente de vivir su verdad para ayudar a los demás a encontrarse a sí mismos? Justo en ese momento un mensaje desconocido apareció en su teléfono. Te he estado buscando, tenemos que hablar sobre lo que realmente importa. La incertidumbre volvió a asentarse sobre ella. ¿A quién pertenecía ese mensaje? Y más importante, ¿qué implicaciones tendría en su búsqueda de autenticidad? Esa interrogante resonó en su mente a medida que se preparaba para un nuevo capítulo de descubrimiento. Una inquietante sensación de que el futuro era incierto, pero también lleno de posibilidades que, si se jugaban bien, podrían transformar no solo su vida, sino la de aquellos que amaba. La mañana se desvanecía en dorados matices, y doña Elena se sentó en el borde de su cama, sintiendo un torbellino de emociones. Sabía que el día anterior marcaba el inicio de un nuevo capítulo en su vida familiar. Había compartido la verdad que había mantenido oculta durante años, y con cada palabra, había levantado un muro que había limitado su conexión con sus seres queridos. Aquel día, la música parecía resonar en su corazón. Decidida a abrazar su propia autenticidad y la de su familia, se dirigió a la cocina, donde los aromas de un nuevo inicio se mezclaban con los recuerdos agazapados. Se enfrentó al espejo de la cocina y vio una mujer que había comenzado a redefinir su propósito. Sus manos, aún manchadas de pintura, eran el símbolo visible de su metamorfosis. Estaba lista para continuar su viaje. Mientras preparaba un desayuno que ofreciera energía a su familia, su mente ya elaboraba el plan de la noche de presentación. Se imaginó en el centro donde su amor por el arte y la música fluirían como ríos entrelazados, uniendo a todos en un solo propósito de expresión y libertad. Cada uno de ellos podría compartir sus pasiones, construir un escenario familiar donde la autenticidad se convirtiera en el hilo conductor. La campanilla del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era el mensaje misterioso que la había inquietado por la mañana. Te he estado buscando, hay algo que estoy dispuesto a compartir contigo. Aquellas palabras la golpearon con un aire de urgencia. Sin pensarlo 2 veces, respondió sugiriendo un encuentro. Esa tarde se sentó en el café del centro, su mente girando con posibilidades. Al verlo acercarse, su corazón latía con fuerza, no solo por la intriga,
sino también porque era una oportunidad de dar un paso más hacia la sinceridad. A medida que se saludaron, él comenzó a hablar, y doña Elena comprendió que tenía fricciones de su pasado que necesitaba expresar. Las palabras fluyeron con una honestidad reveladora. Era un antiguo amigo que también había enfrentado luchas similares, había estado atrapado en la sombra de las expectativas familiares. Compartieron confidencias, sus fracasos y triunfos, y en esa conversación, doña Elena sintió que una nueva chispa se prendía en ella. Comprendía que la autenticidad era una senda compartida, no solo personal, sino también comunitaria. El encuentro sirvió como un faro que iluminó aún más su deseo de permitir que los lazos familiares crecieran y se robustecieran. Mientras se despidieron, volvió a casa con un renovado sentido de confianza. Estaba lista para la presentación y para ser el faro de cambio que su familia necesitaba. La noche llegó y la casa se llenó de ruido y color. Su esposo y sus hijos comenzaron a decorar el lugar, llenando el ambiente con risas y música, un preámbulo perfecto de lo que estaba por venir. El corazón de doña Elena se aceleraba al pensar en lo que cada uno de ellos compartiría esa noche. Era el momento de demostrar que el amor y el apoyo podían superar cualquier expectativa dañina. Cuando llegó el momento del espectáculo, la sala estaba repleta de energía. Su hijo mayor tomó la guitarra y empezó a tocar una melodía suave y melancólica, seguido por su hermano menor, que se unió con su voz. Doña Elena miró a su familia, uniendo las miradas llenas de brillo, y entendió que no solo estaban presentando su arte, sino que estaban tejiendo los hilos de su conexión familiar, dejando atrás el miedo y las expectativas ajenas. Finalmente, al llegar su turno, se acercó al micrófono. Con el corazón en la mano compartió su historia, su viaje de autodescubrimiento, y cómo había aprendido a soltar las expectativas para abrirse a la vulnerabilidad. Sus palabras resonaron en la sala, y se sintió rodeada por los rostros amorosos de su familia. El final no solo era una actuación, era una celebración de lentes entrelazados, un reconocimiento mutuo de sus luchas y deseos. Doña Elena se sintió finalmente en paz, sabiendo que había compartido su verdad y había permitido que su familia hiciera lo mismo. No fue una resolución perfecta, pero en sus corazones, ambos sabían que ese era el inicio de un viaje lleno de confianza y amor. Con cada aplauso, una nueva narrativa se cimentaba entre ellos. El arte de doña Elena, que había tomado forma tanto en el lienzo como en su vida, era ahora un testimonio de una vida vivida plenamente. La vulnerabilidad, una vez vista como una debilidad, se había transformado en su mayor fortaleza. La confianza sólida que portaba ahora había sido ganada a pulso y sudor, un regalo de autenticidad que buscaba seguir compartiendo. Al despedirse esa noche, mientras el aire fresco envolvía la casa, doña Elena sonrió con genuina satisfacción. Su viaje hacia la verdad había sido largo, pero esa noche había conseguido no solo liberarse a sí misma, sino instaurar un espacio de amor en su familia. Ese nuevo capítulo prometía ser un hermoso lienzo por descubrir, un lugar donde todos podían expresarse plenamente y dar rienda suelta a sus pasiones. Mientras apagaba las luces de la sala, se sintió ligera, como si un peso invisiblemente generado por los años se hubiera evaporado, y supo que estaba lista para lo que vendría a continuación. Antes de concluir, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que vienen en camino. Este es el momento de mostrar tu apoyo a través de un like y de comentar tus reacciones y teorías sobre este impresionante final. Y por favor compartí este vídeo ahora con al menos 5 amigos que necesiten ver esta inspiradora conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal.